Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones. Estamos aquí en cabina en la ciudad de Reno, Nevada, en la difusora Fuerza Salvadora Católica. Pues agradecidos con Dios por darnos la dicha, la bendición, el privilegio tan grande de estar con vida. Y lo que les he recalcado siempre, hay que saber aprovechar los momentos. En cualquier circunstancia, en cualquier momento hay que recurrir a Dios, pero ser agradecidos sobre todas las cosas. Cualquier cosa que hagamos, pues debemos encomendarlo a Dios y agradecerle por tanta y tanta bendición. Miren, si hiciéramos un pequeño recuento de cuántas bendiciones recibimos diariamente de Dios, en verdad nos quedaríamos sorprendidos, pero desgraciadamente pasa inadvertido. ¿Saben por qué? Porque es gratuito todo. El aire, el agua, el sol, la luz, todo es gratuito y por eso pasa desapercibido. Ahora sí estamos con vida, si podemos caminar, hablar, pues es por gracia y misericordia de nuestro Señor. Por eso yo te digo a ti, mi hermano, mi hermanita que nos escuchas, si estás postrado en una cama o en algún hospital, no te preocupes. Dios sabe pues todas las cosas y en cualquier circunstancia, bajo cualquier forma donde estemos, debemos de ser agradecidos con Dios. Recuerda que aquí estamos de paso y que el día menos pensado nos va a llamar a su presencia. Pues este día nos venimos aquí a cabina. Hoy 4 de julio, día festivo, día de la independencia de esta nación de los Estados Unidos, pues venimos con armonía, con gusto y con mucho amor a testificar, a proclamar una pequeña reflexión bíblica, este pequeño compartimiento bíblico de las Sagradas Escrituras del Evangelio de este día. Marbella nos va a acompañar primeramente haciendo la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, ¿sí? El capítulo 9, versículo del 11 al 15, y la palabra de Dios nos dice así. Aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus boquetes, levantaré sus ruinas hasta reconstruirla, como era en tiempos antiguos, para que conquisten el resto de Edom y todos los pueblos que llevaron mi nombre, oráculo del Señor, que lo cumplirá. Miren, llegan días, oráculo del Señor, en los que el que ara seguirá de cerca al que cosecha. El que pisa uvas al sembrador, fluirá el licor por los montes y destilarán todas las colinas. Cambiaré la suerte de mi pueblo Israel, reconstruirán ciudades arruinadas y las habitarán, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y ya no los arrancarán de la tierra que les di, dice el Señor tu Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo 84 contestaremos: escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brota en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá fruto. La justicia le abrirá camino al Señor. Escucharé las palabras del Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pues miren, para seguir adelante, no nos hemos presentado. Nosotros somos la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona. Y una vez más les recordamos, venimos con alegría, con entusiasmo, con gusto y mucho amor a proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este pequeño compartimiento bíblico que, pues, gracias a Dios celestial, venimos y lo hacemos con mucho amor, con mucha devoción. ¿Para qué? Para testificar de ese amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Miren, el Santo Evangelio de este día está tomado del Evangelio de San Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 9 del 14 al 17. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice este día así. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras
que tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se les arrebatarán el novio, entonces ayunarán. Nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque lo añadido tira el vestido y lo rotará. La rotura se hará más grande. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres viejos reventarán. El vino nuevo derramará y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Mira, la primera lectura pues nos habla de que vendrán tiempos hermosos, tiempos buenos aquí en esta época donde estaban estas personas. El profeta Amós pues les está diciendo que después del sufrimiento de todo esto, pues llegarán tiempos muy hermosos donde dice, aún no se terminarán las cosechas que habían recogido cuando ya estarán cosechando de nuevo, ¿sí? El salmo tan hermoso, escucharé las palabras del Señor. Esto tiene una consecuencia bien hermosa, cuando nos adentramos a escudriñar las palabras de Dios, cuando estamos en contacto con Dios, miren, surgen cosas tan hermosas, surgen cosas que pues debemos de tomar muchísimo en cuenta. Si recuerdan, pues la semana pasada, el otro sábado que venimos, estuvimos hablando algo acerca de la fe, de un centurión que uno siendo judío, hebreo, pues era un capitán romano, y pues con esa fe inquebrantable, que tenía esa fe tan grande, reconoció el señorío de Jesús, el poder de Jesús, las hazañas que hacía Jesús, lo reconoció y Jesús lo alabó a esa persona. Les mostramos muchos pasajes bíblicos donde la fe cuenta muchísimo, y pues por medio de esa fe es que estamos pues otra vez nosotros aquí en esta cabina. ¿Por qué? Porque sin la fe, les aseguro, como dijo una de sus cartas de San Pablo, sin fe es imposible agradarle a Dios, Por eso estamos aquí este día más. Este día vamos a hablar de algo de que las Sagradas Escrituras nos cuentan, nos dicen, ¿por qué tus discípulos? Dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista, y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Vamos a hablar de esto, del ayuno, porque hay muchos tipos de ayunos, Hay ayunos cuando es necesario, cuando es a fuerza, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente no hay los medios para comer, para llevar alimento. Entonces, cuando no hay los medios, pues se tiene que ayunar a fuerza, ¿verdad? Por eso, pero este día vamos a tratar de escudriñar las Sagradas Escrituras, de compartir este pasaje bíblico, pues sabiendo que de cuál es el ayuno que realmente le agrada a Dios, Para eso, pues, vamos a ver algunos ejemplos, pues hay que poquitos ejemplos, pero bendito sea Dios, dice. Bien, dice, el ayuno que agrada a Dios no se trata de una simple abstinencia de alimentos, no es para nada de eso, Muchos lo utilizan esos días que lo hacen, pero es para llevar a cabo una dieta, Y esa no cuenta, ese ayuno no cuenta, Pues a veces se abstienen de los alimentos para impresionar a otros, para que digan, mira, que es que sí ayuna, mira, que es que sí está haciendo lo que manda la Santa Madre Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, dice, de una práctica, sino que se trata de una práctica espiritual, de humildad y compasión. Dios busca un corazón arrepentido. La búsqueda debe ser sincera, de su voluntad y acciones concretas, de amor hacia el prójimo. El ayuno que debemos de llevar siempre en cuenta, de tener siempre en cuenta, es el ayuno que agrada a Dios, Muchas veces lo hacemos, ese ayuno, para aparentar. Muchas veces ese ayuno se hace con una finalidad, ¿saben de qué? Pues de perder peso, y ese ayuno no cuenta para nada. Otro ayuno que lo hacemos, que no se diga Semana Santa, ya en Cuaresma, que nos privamos de comer cierto tipo de alimentos, pero desgraciadamente no comemos esos alimentos, pero sí comemos a la gente viva, ¿De qué manera? Pues gritando, insultando, injuriando, y eso debemos tenerlo muchísimo en cuenta. Bien, un ejemplo bien palpable de cuál es el ayuno que agrada a Dios. Aquí en este pasaje bíblico dice que los discípulos de Juan el Bautista, recuerdan que
unos de los discípulos de Juan el Bautista se le arrimaron a Jesús y se hicieron discípulos de Jesucristo. Juan el Bautista fue el que vino a proclamar, a decir que él era, pues a testificar que ya venía el Mesías, que ya estaba aquí entre nosotros. Pero estos discípulos fueron a preguntarle a Jesús, le hicieron esta cuestión, lo cuestionaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras que nosotros y los fariseos lo hacemos mucho y a menudo, seguido lo hacemos? Aquí fueron los discípulos, Si retrocedemos un poquito más atrás, dice, al verlo, es cuando Jesús llama a uno de sus apóstoles. Recuerdan a Mateo, que es este evangelio de San Mateo. Cuando lo llamó, estas personas se sorprendieron también muchísimo. ¿Por qué? Porque Mateo, un recolector de impuestos, una persona que robaba, una persona que estaba bien adinerada, era romano, no. Mateo era un judío, sí, se cree que era de la descendencia de David, de la tribu de Leví, pero en realidad no con certeza, con seguridad no se sabe. Cuando se iba de allí, vio a Jesús a un hombre llamado Mateo, se sentó junto a la mesa de la recaudación de los impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. De un poquito más adelante dice: al verlo los fariseos, aquí ya eran los discípulos de Jesús, eran los fariseos, le dijeron a los discípulos, ahí no se dijeron ni a Jesús, se dirigieron con los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué tu maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Se fijan las dos comparaciones. A Jesús siempre lo injuriaban, a Jesús le levantaban falsos, a Jesús siempre andaban atrás de él a ver qué hacía, pues para hacer lo que da el mal y todo esto. En ninguna ocasión lo hicieron, lograron sus propósitos. Jesús oyó lo que le estaban preguntando. ¿Por qué? Dice, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Dice que el maestro oyó, o sea, Jesucristo oyó y le dice: no tiene necesidad del médico los sanos y los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Me paro un poquitito aquí para testificar. Cuando nos dicen ciertos hermanitos que son católicos, ya no voy siempre a la iglesia porque hay puro chismoso, porque hay puro borracho, porque hay puro mentiroso y todo esto. Fíjense las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque todos esos que estamos en la iglesia no somos santos, somos pecadores y estamos ahí. ¿Por qué? Porque queremos, obviamente, cambiar de vida. Cuando se pasó todo esto, dice que entonces se le acercaron, ya después de que los fariseos le habían reclamado a sus discípulos que por qué su maestro comía con recaudadores y después pecadores. Ahora son los discípulos los que se le acercan y le dicen. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Miren, para entender cuál es en realidad, es una práctica que se llevó a cabo desde hace muchísimos años, miles de años atrás. Se llevaba a cabo esto ya de no comer, de llevar un ayuno. ¿Y quién fueron los primeros, o sea, ya bíblicos? Los primeros que llevaron a cabo este tipo ya de ayunar, de esto ¿quién fue? Obviamente fue Elías y Moisés. Fueron los que miramos. Si miramos ahí en Primera de Reyes, capítulo 19:8, dice que Elías ayunó 40 días y 40 noches, y después, cuando ya estaba agotadísimo y todo esto, un ángel fue y le dio de comer, y ya que se recuperó y todo eso, subió al monte Horeb. Ahí duró, ¿para qué? Para presentarse con Dios. Al realizar ayunos y prodigios, estos personajes se llevaban a cabo, cuando se va a hacer algo importante, se llevaban a cabo cierto de eventos de ayunos. Si miramos también el ayuno de Moisés, lo podremos comprobar ahí en Éxodo, cuando subió al monte Sinaí. ¿Por cuántos días tuvo que ayunar? 40 días y 40 noches estuvo allí con la presencia de Dios para recibir las tablas de los mandamientos, pero duró 40 días y 40 noches. Por eso, ya para tener siempre en cuenta que el ayuno tiene desde miles de años atrás, se hacen por muchas razones. Miren, les voy a comentar nada más unas razones. A veces las razones es porque no hay que comer ese día y se tiene que ayunar. Otras de las razones es porque
Muchas personas quieren perder de peso y se privan de la comida y dejan de comer. Y otras de las cosas, cuando se hace para agradar a Dios, es cuando se hace con propósitos, con propósitos. Miren, me gustaría compartirles lo que dice Isaías capítulo 58, del 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: grita con fuerte voz, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseos de conocer mi camino, como si fueran un pueblo que practica la justicia y no abandonase el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no nos hace caso? Mortificamos y tú no te fijas. Miren, el día que ayunan, buscan su propio interés y maltratan a sus servidores. Miren, ayunan entre peleas, disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. A ese ayuno, ¿ese es el ayuno que el Señor desea? El día que el hombre se mortifica, doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza, ¿a eso le llamas ayuno, día agradable del Señor? Mira, el ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparse de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia se abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y te responderá, pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si destierras de ti la opresión y el señalar con el dedo y la palabra maligna, si das pan al hambriento y sacias el estómago del necesitado, surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía, dice el Señor. Entonces, ¿ves cuál es el ayuno que le gusta a nuestro Dios Santísimo? A veces nos privamos de ciertas cosas de comer, es muy bueno, No se diga en Semana Santa, cuando la Santa Madre Iglesia Católica ordena pues que cierto día no se debe de comer carne, ¿sí? Porque no pasa nada con que no dejemos de comer ese día. Por lo tanto, hay que estar bien al corriente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras que nosotros y los fariseos ayunamos mucho? Mira, aquí luego nos dice en Esdras 8:23, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó y nos la dio. Este personaje iban a reconstruir el templo que lo habían destruido los romanos. Este personaje se dedicó a construir el templo de nuevo porque estaba destruido. Pero ¿saben cómo estaban? Con la espada en la cintura y con las manos trabajando. ¿Por qué? Porque esperaban que les iban a llegar, pues obviamente los romanos, a destruirlos de nuevo. Pero estos personajes clamaron a Dios. ¿Cómo? Con ayuno y oraciones. ¿Dios les concedió la protección? Sí, se las concedió. Por eso en cualquier circunstancia, miramos que a través del ayuno muchas cosas se logran, Y para eso vamos a presentar algunos ejemplitos. Si miramos el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: pero ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de corazón, con ayuno, fíjense, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Conviértanse al Señor, su Dios, que es compasivo, clemente y paciente, y misericordioso. Él se arrepentirá de sus amenazas. Jesús había prometido que iba a destruir a ciertos pueblos, pero al hacer esto, ellos hicieron todo el pueblo. O sea, el profeta Joel les estaba inculcando, les estaba diciendo que hicieran ayunos, que hicieran oraciones, y que se presentaran con luto y con llanto, que así tal vez el Señor se compadecería y no llevaría a cabo las amenazas.
Otro pasajito bíblico, yo saqué nada más unos pasajitos bíblicos, pero hay muchos, ¿eh? El profeta Daniel, ahí en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, dice, en el año primero de Darío, Darío era un rey, ¿eh? En el año primero de Darío, Daniel leía atentamente el libro de las profecías de Jeremías, el profeta, y del número de años que Jerusalén habría de quedar en ruinas. Recuerdan que cuando Nabucodonosor llevó pues cautivo este pueblo, hubo una profecía que iban a estar en cautiverio tantos años, ¿eh? Dice, eran 70 años los que tenían que quedar así, ¿eh? Después me dirigí al Señor, mi Dios, implorándole, fíjense otra vez, con oraciones, con súplicas y con ayunos y sayal y cubierto de cenizas. ¿Qué hacía un pueblo cuando estaba en ciertos problemas, cuando eran pues perseguidos, cuando eran pues esclavos de otras personas? Dice que se reunían, oraban, suplicaban, hacían oraciones, hacían ayuno, hacían pues muchas cosas que hacían. ¿Para qué? Para que el Dios Santísimo se compadeciera de ellos y salieran de todos los problemas que estaban pues haciendo. Se humillaban de tal manera que dice que se echaban ceniza en su cabeza y se cubrían de sayal. ¿Qué es sayal? Es un vestimento que no es bien rústico, de lo más humilde, y estas personas lo hacían pero con el ayuno, y tal vez así Dios se compadecía a Dios. Claro que se compadecía, y el ejemplo más palpable que podemos mirarlo es si miramos allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Sí, miramos cómo el mismo Jesucristo nos da esa orientación, nos dice lo que sirve. Dice, entonces Jesús, movido por el Espíritu Santo, se retiró al desierto para el ayuno de 40 días con sus noches, y al final sintió hambre y se acercó el tentador y le dijo, recuerdan ya todo esto, cuando el diablo lo hizo en las tentaciones del demonio hacia Jesús. Pero ¿por qué se les hizo? Al estar Jesús 40 días y 40 noches en el desierto, pues probando pues la misericordia de Dios, estando en oración, en ayuno, venció al demonio. Claro, el demonio sabe de citas bíblicas, la sabe toda la Biblia, pero como Jesús lo conoce todo también, con citas bíblicas le respondió. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Pues el ayuno, la oración, la abstinencia y sobre todo la fe también, Ahorita ya nosotros, pues yo todavía el año pasado llevé a cabo todas la Cuaresma y Semana Santa, pues en que ayunaba cierto día. Este año no voy a echar mentiras, este año ya no lo hice, porque tengo 72 años y pues según ya está dispensado a las personas que pasan de 60 años. Por lo tanto, pues hay muchas cosas que si ya cuando llegamos a cierta edad debemos de ser respetuosos también, Por eso el ayuno es en cualquier circunstancia, y lo miramos con pasajes bíblicos, en cualquier circunstancia vale para todo, Si miramos en Mateo 6, 16 al 17 dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que se desfiguran la cara para hacer ver a la gente que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su pago. Cuando tú ayunes, perfúmate la cara y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino tu Padre que está escondido. Y tu Padre que ve lo escondido, te lo pagará. Yo he visto muchas personitas que hasta me han dicho, no, ya tengo tantos días en ayuno, pero ¿por qué decirlo? ¿Por qué poner esas caras tristes, esa apariencia para que la gente lo vea, para que la gente diga, no, pues esta personita sí es bien religioso, esta persona sí está bien llena de Dios, mira, está haciendo, no, máximo mi hermano, mi hermanita, si tú estás enfermito, si tú padeces algún síntoma, padeces alguna enfermedad, no lo hagas. Recuerda lo que nos dice Isaías, ¿cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Es más, muchas personas no ayudan, pero llevan el precepto esto de Isaías, ese mandato de que ayudar al necesitado, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo. Ese es el ayuno que agrada más a Dios, sin olvidarse del otro. Quien lo puede hacer y lo quiere llevar a cabo, bendito sea Dios, porque es una de las cosas con las cuales pues se realizan muchos prodigios
y muchos milagros. Bien, si miramos un poquito allí en el Evangelio de San Juan, dice, les aseguro que ya han recibido sus pagos. Un poquito más adelante dice, si miramos en Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, vamos a buscarlo aquí tantito. San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. ¿Recuerdan este pasaje bíblico? Yo sé que muchos lo han escuchado ya. Cuando dos hombres subieron al templo a orar, cuando dos hombres, y eso lo tenemos bien presente ahorita, porque nuestros hermanos que no comparten la misma religiosidad que nosotros, nuestros hermanitos de otras religiosidades, pues nos critican por esto, pero yo ayuno, yo doy mi diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, pero ¿cuál es la oración que agrada a Dios? ¿Cuál es el ayuno que Dios nos pide, que Dios quiere? Miren, esto lo dice aquí en el Evangelio de San Lucas, dice por algunos, y lo miramos, somos testigos de eso, que algunos, por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. ¿Cómo estamos ahorita viviendo? Claro que sí nos dice, a mí me lo han dicho, pero pues yo no les puedo decir nada, porque pues ya cada quien, ellos hacen esto, ayunan y dan su diezmo y todo esto, pero si miramos lo que dice 1 de Corintios capítulo 4 versículo 20, el reino de Dios no es de palabras, el reino de Dios es acciones. Dicen, pero esta es una acción. Sí, pero es una acción, pero ¿qué cuenta más? Cuenta más. Tú dices nada más, te privas de ti tú solo y recibes los beneficios tú solito, pero cuando das de comer al hambriento, de beber al sediento y vistes al desnudo, estás haciendo más méritos todavía porque ¿qué? Porque estás ayudando a tu hermano, al prójimo. Entonces nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18, 9 en adelante, dice, por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. Jesús cuenta esta parábola, y cuando Jesús cuenta una parábola, debemos de tenerla en cuenta porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ya una vez les dije quién eran los fariseos. Los fariseos eran una secta pues religiosa, pero Jesús los llamó hipócritas, a sepulcros blanqueados, raza de víboras, les dijo muchísimas cosas. Entonces dice, uno era fariseo, o sea, pertenecía a esta secta, el otro era recaudador de impuestos. ¿Quién eran los recaudadores de impuestos? Los que cobraban los impuestos al pueblo judío para entregárselo a los romanos. Eran unos rateros, unos ladrones que cobraban de más para quedarse con ese dinero, y por lo tanto eran unas personas pues que el pueblo judío no los quería para nada. Y el Santo Evangelio que estamos leyendo era de un recaudador de impuestos, pero este sí siguió a Jesús, dejando todo y lo siguió. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, vamos primero con el fariseo. El fariseo de pie en voz baja oraba, como muchas personas se creen que allá que entran a su culto y dicen esto, oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos, ya señalando a ese. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. Este personaje estaba diciéndole a Dios, yo soy de lo mejor, soy el único, yo creo que entre todos, que hago todo lo que ordenas tú, Señor. Mira lo que doy, ayuno 2 veces, doy la 10ª parte de lo que tengo, o sea, mis diezmos, escucho tu palabra y todo esto, así enalteciéndose todo él. Y el recaudador de impuestos, o sea, el pecador, a nosotros, recuerdo que nos decía el Papa Francisco, que la iglesia es un hospital donde caemos todos los enfermos. En la iglesia no hay santos, te lo aclaro. Somos puros pecadores que vamos a reconciliarnos con Dios y a pedir su gracia y su misericordia para poder convertirnos y llevar a cabo el plan de Él. El recaudador de impuestos, de pie a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Cuando vas al templo, ¿qué clase de oración oras a Dios?
¿Qué clase de palabras conversas con Dios? ¿Como el fariseo o como el recaudador de impuestos? Yo tengo por costumbre que cada vez de que voy a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siempre doblo mi cabeza y le digo: Señor, sabes que soy un pecador, pero por gracia y misericordia tuya recibo tu cuerpo, aunque no soy digno, bendito seas. Reconocerse uno pecador. Ay de aquel que se diga que no es pecador, ¿eh? ¿Recuerdan en Primera de Juan lo que dice? Ay, que aquel que diga que no es pecador, ¿eh? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Les aseguro, dice un poquito más adelante, que volvió, o sea, el recaudador de impuestos. Les aseguro que volvió a casa absuelto, o sea, perdonado, y el otro no, porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Cuando vayamos al templo, cuando vayamos a la casa de Dios, cuando vayamos a hacer la oración, vamos a presentarnos como lo que somos. Nada de que somos unos angelitos, nada de presumir ahí ante Dios que Él conoce todo lo nuestro, ¿eh? Desde lo más íntimo nos conoce, a Él no se le puede mentir. Por lo tanto, cuidado con hacer las cosas que no tenemos que hacer y que no tenemos que decirle a Él, ya que Él lo conoce y lo sabe todos. Recuerden, pues, los dos primeros que llevan a cabo aquí bíblico, el ayuno y prolongado, era un ayuno prolongado, 40 días y 40 noches. Ahorita en esta actualidad me he dado cuenta de que personitas han intentado hacerlo. Mi hermano o mi hermanita, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué razón? Porque no se puede vivir 40 días y 40 noches sin que haya resultados. Lo hago por amor a Dios y luego a Dios no se le tienta, a Dios no se le tienta de esta manera. Sabemos más, si ya eres pues de una edad avanzada, cuidado con eso. Mira, otros pasajitos bíblicos que quisiera compartirles. Si miramos en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3, y esto para que estas personitas, o sea, los apóstoles, los que seguían a Jesucristo, los que creían ciegamente en Él, pues lo llevan a cabo. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 y 3, dice: un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, o sea, estaban en la Santa Eucaristía y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les tengo destinado. Ellos ayunaron y oraron, e imponiéndole las manos, los despidieron. ¿Ven por qué es el ayuno lo indispensable? Ahora, cuando te sientes enfermito, cuando te sientes con algún problema, que ya te corrieron del trabajo, que ya no tienes cómo pagar pues las cuentas que debes, todos los saldos, lo que debes, ¿qué haces? Vas al sagrario, vas a la casa de Dios, dejas de comer aunque sea unas horas, un ayuno no prolongado, un ayuno cortito, vas y te prostras ante nuestro Dios Santísimo y le dices: Señor, yo no puedo, no tengo los medios para hacer esto, pero tú que lo puedes todo y lo sabes todo, compadécete de mí. Miren, el ayuno en verdad, ¿recuerdan aquel pasaje bíblico que les compartí el otro día, donde una personita llevó a su hijo que era poseído por un espíritu maligno y los apóstoles no pudieron expulsarlo? Que no pudieron, cuando lo llamaron aparte a nuestro Señor Jesucristo, le hicieron la pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo unas palabras pues que debemos aprender mucho: porque no tienen fe. Y aparte de esto, un poquito adelante ya dice: este tipo de espíritus salen a través de la oración y del ayuno. ¿Cómo es que se pueden expulsar esos espíritus malignos? A través de la oración y del ayuno. Sí, miren, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos continúan todavía aferrados a la vieja mentalidad, concentrados en la penitencia y en la visión pesimista de la vida. No han descubierto que la fiesta del reino de Dios ya ha comenzado. Jesús procura suavemente, porque sí es suavemente como Jesús procura con imágenes abrir los ojos de los discípulos de Juan el Bautista, haciendo unas comparaciones. ¿De cuáles tipos de comparaciones les hizo? Nadie usa un trozo de tela nueva
para remendar un vestido viejo. Yo estaba piense, pues yo nunca he hecho eso y estaba pensando, ¿qué será eso? Pues ya me dieron tanta una explicación. Mira, la tela nueva, no se diga si es de algodón, si es tela nuevecita y remiendas un pantalón viejo con ese pedacito de tela, cuando la lavas y todo esto, se va a encoger y pues obviamente se tiene que romper más. Lo que iba a parchar al último se hizo más grandísimo. De los adres, pues la mera verdad, yo no conozco ni los adres. ¿Qué será eso? Pues me dijeron, simple y sencillamente echa en una olla de barro algo pesado que pese muchísimo, déjalo caer. ¿Y qué le pasa? Se rompe. Pues aparecen comparaciones medias así, pero pues dije, pues yo ni los conozco, no sé ni qué cosa es esto. Pero si Jesús lo dice, pues obviamente es por algo, ¿eh? Bien, miren, también quería compartirles otro pasaje bíblico. Está aquí sí, y esto creo que todos lo sabemos, ¿eh? Si miramos en el libro de Jonás, cuando el Señor se le escondió a Dios, se le escondió a Dios por todos los medios cuando le dijo que lo iba a mandar a cierta parte a que predicara a una ciudad de Nínive donde había más de 100,000 personas viviendo. Este personaje se le escondió, se le andaba escondiendo y no quería obedecerlo hasta que se nos cuenta que pues echaron el barco, estaba naufragando, echaron un volado a ver por qué era que estaba pasando. Esto le tocó a Jonás. Cuando Jonás les dijo el por qué estaba sucediendo, porque desobedeció a Dios, dijeron, entonces, ¿qué hacemos? Él les dijo, pues échenme a la mar y los vientos se calmarán, la mar se calmará. ¿Lo echaron? Sí, lo echaron, Adelante desde el versículos, al capítulo 3, versículo 6 dice, cuando llegó Moisés allí a ese pueblo donde iba a pasar todo esto, dice así, se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una gran ciudad de 3 días que hacía falta para recorrerla. Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminando un día entero pregonando. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ellos creyeron a Dios. Los ninivitas proclamaron un ayuno, fíjense lo que hicieron, entonces, donde había más de 100,000 personas, proclamaron un ayuno y se vistían de sayal pequeños y grandes. Cuando el mensaje llegó al rey de Nínive, se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó en ceniza y mandó un heraldo, o sea, una ley que decía así. En Nínive era un decreto real y de la corte que decía, hombres y animales, vacas y ovejas no van a probar bocado, no pasten ni beban, cúbranse de sayal, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios para que cada cual se convierta de su mala vida y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente, calma el incendio de su ira y nos perdona. Y miren el resultado de todo esto, por ayunar, por humillarse y por orar. Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida y se arrepintió del todo el castigo que iba a mandar con el que había amenazado a Nínive y no hizo nada, no lo ejecutó. ¿Se fijan para qué es el ayuno? Ahora, una preguntita para ti y para mí. ¿Cuántas veces ayunas? ¿Ayunas alguna vez? Tú que puedes, que tienes todavía algunos años nada más de vida, ya sea que tengas 40 y tantos, 30 y tantos, 50 y tantos, 20 y tantos. ¿Ayunas alguna vez? En Cuaresma, en Semana Santa, obviamente lo digo para los católicos, Los otros hermanitos pues hacen su ayuno de otra manera no sé ni cómo, pero ellos sí ayunan. Ahora, ¿tú lo haces? Yo lo hago. Le digo, yo no quiero mentir, este año ya no lo hice. El año pasado todavía ayunaba y este año ya no lo hice porque los años están avanzando, nuestro cuerpo se está deteriorando. Pero hermano Juan, es que no confío en Dios. Creo en Dios, pero una vez más te repito, a Dios no se le tienta, A Dios no se le haces cosas, no tentarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, nos manda que nos cuidemos. Pues algo bien importantote del ayuno. Recuerda, se puede decir que uno ayuna muchas veces cuando se hace con cierta ganancia para ti o para cualquier persona, cuando deseas perder peso y aprovechas esos días. Voy a ayunar, pero no lo haces con una finalidad, pues con una mentalidad de agradar a Dios, de hacer obras buenas. Ahora, muchas personitas,
Incluso nosotros a veces también lo hacemos. De ese ayuno que hacíamos antes, lo guardábamos en los centavitos. ¿Para qué? Para pues compartir algo a los más necesitados de lo que íbamos a gastar en esa comida, pues mejor se lo invitamos a otra persona otro día. Pues esto, el ayuno y la oración. Recuerden la otra vez que les compartí que la fe y la obediencia, ahora es el ayuno y la oración. Van de la mano. Debes de ser siempre, pues, de estar en oración. Y si tienes la posibilidad de ayunar, hazlo y verás los resultados. Tienes un problema grandísimo, ayuna, ve a la casa de Dios, ahí al santuario, póstrate ante el Señor. No le digas que estás ayunando, no le digas nada, nomás preséntate, Señor, aquí estoy presente. Aquí está tu Hijo, Señor, bendito seas. Y si no quieres decirle ni una palabra, no le digas, pero ya ayunaste, ya hiciste tu oración y te presentas ante Él. Y si no quieres decirle nada, no le digas, nada más póstrate ante Él y lo verás los resultados. Mi hermano, mi hermanito, pues que le pido a Dios Santísimo que a través de esta pequeña reflexión, muy pequeñita, corta, pues le pido al Dios Celestial que nos dé a todos esa capacidad de entendimiento para que en adelante ayunemos, aunque sea poquito, ayunemos, y la oración que nunca falte para que se puedan realizar las obras, prodigios y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Hechos de los Apóstoles hay muchísimas veces donde ellos nos dicen que oraban y pues llevaban también el ayuno y para hacer todas las cosas que hacían. Pues nos despedimos, mi hermano, mi hermanita, deseándole a Dios pues que te bendiga, que te cuide, te proteja y que nunca dejes de orar. Y el ayuno, si tienes la posibilidad, realízalo, hazlo, verás las bendiciones que vas a recibir. Pues nos despedimos este día, no diciéndoles un adiós, sino hasta el próximo sábado, si Dios nos permite, pero nos queremos pedir de nuestro Dios creador, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, pero de la Reina del Cielo, que donde se proclama la palabra de nuestro Señor, ahí está ella presente y nosotros queremos saludarla, así como el mismo arcángel mandado por el Dios Santísimo la saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.